Buenas tardes. Estamos aquí casi en familia, con un plantel de invitados de muchísimo nivel, todos muy conocidos, todos relacionados con la música de nuestra Semana Santa en variedad de estilos y de género. No voy a dar un currículum extenso de ellos porque se nos iría prácticamente todo el tiempo hablando de sus méritos, pero sí voy a presentar sus nombres. Tenemos en primer lugar a Jesús Puyana, que es profesor del Conservatorio, director de la banda Cruz de Humilladero. Francisco Javier Moreno, también muy relacionado con toda nuestra música, compositor, ha sido miembro de distintas bandas de música. José Antonio Molero, también compositor, también miembro de bandas como La Esperanza, como Zamarrilla. Alfonso López Cortés, director de la banda de cornetas del Paso La Esperanza, saxofonista, compositor. Arturo Cáceres, también miembro de bandas de cornetas, auténtico experto en el género musical, nuestro género musical, ¿no?, el más genuino de Málaga. Y Fernando Casquero, que prácticamente pues, se puede decir que lo que había antes de que él empezara con Fusionada era como la prehistoria, ¿no?, hasta que se funda la banda de cornetas de Fusionada, de la que él no solo fue testigo, sino fue miembro fundador, y desde luego nos va a tener una perspectiva, ¿no?, de lo que había antes y de lo que se ha ido construyendo, ¿no? Vamos a hablar de distintos temas. A mí sí me gustaría hacer hincapié en que, primero, es una suerte que la Federación de Bandas haya tomado impulso en esta nueva etapa, que espero que sea muy fructífera, ya que desde luego la unión seguro que hace la fuerza para conseguir que, bueno, que en primer lugar nuestras formaciones tengan pues esa fuerza que va a dar la unión en todos los aspectos, porque en estos tiempos, en cualquier tiempo siempre son difíciles, porque desde dentro muchas veces las cosas no se ven como la puede ver la gente desde fuera, y es muy difícil poner una banda en la calle, ponerla a funcionar. Son innumerables los gastos, muchísimas horas de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, y la verdad que es muy positivo que todas estén coordinadas, que todas estén juntas y que vayan luchando por objetivos comunes. Y luego iniciativas como esta, en la que yo voy a tratar de intervenir poco, porque vengo, como yo creo que la mayoría de vosotros, con muchas ganas de aprender, de escuchar el punto de vista tan diverso de personas tan importantes dentro de nuestra música de Semana Santa, que provienen, como hemos dicho, de ámbitos tan diferentes. Y es bueno que se junten todos los géneros. Es decir, a mí me encanta, como melómano que soy, me encanta la música en general, no solamente la música de Semana Santa. Pero sí es cierto que es importante que veamos la perspectiva tanto del mundo de las cornetas y tambores, de las bandas de música, de los géneros tan diferentes, pero que desde luego todos son tan comunes como es la música de nuestra Semana Santa. Entonces, en primer lugar, nos gustaría que nos comentara un poco la historia o la evolución que haya podido tener la música en nuestra Semana Santa, ¿no? También desde tiempos más antiguos hasta los trabajos que se han ido haciendo a lo largo de los años. En este año también del centenario es un buen año también para reflexionar en ese tema, es decir, que había cuando empezaron la etapa moderna de la Semana Santa. Se puede indagar también en épocas pasadas, porque desde luego la música ha acompañado cualquier acto que hayan hecho las hermandades prácticamente desde su fundación. Es decir, igual que estaban en las iglesias acompañando al culto interno, tanto de cofradías como el culto interno que había en el pueblo, pues evidentemente las cofradías nacen y no son ajenas a la música. La música ha acompañado los cultos y ha acompañado las procesiones desde que se ha asistido, y hay testimonios de ello. Pero sí es cierto que nos podemos centrar un poco en la parte más conocida, es decir, se llega prácticamente al siglo XX, o incluso finales del XIX, hay una serie de acompañamientos de música, ya sean de bandas militares, de bandas civiles que se crean, ¿no?, como la banda de bomberos, ¿no?, que era una banda de música antes de ser banda de cornetas. Hay incluso composiciones propias, que mucha gente piensa, no, es que antes todo lo que se tocaba era militar. No, existían composiciones propias de bandas civiles dedicadas a nuestras cofradías. No ha llegado, por desgracia, nada hasta nuestros días, solamente el testimonio de prensa. Llega el género de cornetas, ¿no?, que yo creo que
que nosotros tenemos un patrimonio en ese aspecto que no somos conscientes, la gran mayoría, que muchas veces hay gente de fuera de aquí que dice, Dios mío, de Málaga, las cornetas, le dan casi más valor de lo que tenemos, tal vez porque nos hemos acostumbrado a tenerlas tan cerca que hay veces que lo más cercano solamente lo echamos de menos cuando estamos fuera. Y luego la evolución que ha tenido a lo largo del siglo XX, en especial las bandas de música. Las cornetas siguieron una línea, prácticamente no había composiciones de bandas de música, hasta que llegan figuras como Artola, a lo mejor a finales de los 70, a principios de los 80, Rafael Hernández, etcétera, que empiezan a plantar una semillita que fue creciendo. Y además aquí tenemos testigos que recogieron, como Francisco Javier Moreno, José Antonio Olero, que prácticamente empezaron de niños y con esa música de Artola, pues luego nos han regalado sus composiciones, ¿no? Entonces, pues voy a ceder la palabra, no voy a enrollar más. Vamos a empezar, ¿no?, por Jesús Puyana y que nos dé su punto de vista un poco de la evolución de la música, sobre todo en los últimos 100 años. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, la evolución de la música en los 100 últimos años. Un poco extenso quizás, hablando de bandas de música, pero no sé, yo marcaría un punto de inicio en las escuelas del Ave María en Málaga, que después lo podremos enlazar con la evolución de las propias bandas de música en la ciudad y demás. Y como sabéis, en las escuelas del Ave María de Málaga se creó la primera banda juvenil de música en Málaga. Quiero decir esto porque muchos de los niños que allí recibieron clases, entre otros más adelante de don Perfecto Artola, del cual hablaremos también, son los que han contribuido a que hoy en día tengamos esta riqueza en cuanto a bandas de música en la ciudad de Málaga. En cuanto a lo que es la propia música de Semana Santa en la ciudad, es verdad que en aquello entonces la banda del Ave María, que después fue la banda del Frente Juventudes, el tipo de música que se interpretaba era mucho más limitado, como bien decía, era o bien de cortes militares, no era una música tan enfocada a lo civil como hoy en día, aunque sí acompañaban aquella banda de música del Ave María, del Frente Juventudes, participaba en la Semana Santa de los años 40 en Málaga activamente durante toda la Semana Santa. Con Artola, como bien decía, sus primeras composiciones, la primera es Llanto y Dolor del año 56, pero su producción, todo el grueso grande de su producción no se produce hasta que se jubila de la banda municipal, a partir del año 79, principios de los 80, cuando se produce la gran producción de marchas para la Semana Santa de Málaga de don Perfecto Artola. En lo que es la actualidad y siglo XX y siglo XXI, yo creo que ese es el punto de inflexión, inicio, para todo lo que ha venido posteriormente, que es don Perfecto Artola, que si bien, con opinión particular, ha tenido unos años atrás una desaparición de su interpretación en la ciudad, pero que en los últimos años, gracias a Dios, parece que vuelve otra vez a recuperarse su música. Creo que ni debería haberse perdido y se tendrá que recuperar más porque es identidad de nuestra ciudad y si no, ahora nuestros compañeros, compositores, Francisco, Molero, nos podrán decir de ello algo más. Pero pondría ese punto de inicio en la ciudad en los años 40, con la banda de música de las escuelas del Ave María, Frente Juventudes y todo lo que ha venido posteriormente, que lo podremos a lo largo de la tarde ir desarrollando. Muy buenas, ¿qué tal? Os estáis portando muy bien. Bueno, pues retomando el hilo de mi buen amigo Jesús, efectivamente, está el precedente de la Escuela del Ave María.
Ahora mismo yo no sé si la municipal, no sé si lo sabéis, si participaba en más desfiles aparte del Sepulcro, toda la semana, ¿no? La banda municipal, ¿no? Que se nos ha quedado ahí. Y efectivamente el punto de inflexión también es el año 75, ¿verdad? Con la fundación de la banda de los colegios Miraflores Gibraltar, con Perfecto Artola, José María Puyana, Manuel Aragú. ¿Sí? ¿Aprobado? Bueno, aprobado. Hubo un profesor en los inicios, Vergillo, que dio algunas clases en los comienzos de la banda Miraflores, pero bueno, realmente los verdaderos precursores durante toda la historia de la banda Miraflores, desde su fundación, pues don Manuel Aragú y José María Puyana, con Artola, con quien contactaron para crear la banda Miraflores fue con don Perfecto Artola, y Artola tiró de Puyana y demás. El maestro hizo dos piececitas fáciles, dos himnos, una a Miraflores y otra a Gibraltar, con los que la banda empezó a instruirse, ¿no? No sé si habéis visto el local donde ensaya la banda, pero cuentan que en una esquinilla cabía la banda entera, ¿no? De pequeñita que era en sus inicios. Grandes, en una esquina era un almacén del colegio, que tenían allí de todo arrumbado, y en otra esquina ensayaba la banda. Y lo que dice Javi es verdad, tanto los himnos de los colegios como una de las primeras marchas que componía Artola, Cristo de la Humildad, Merced, nosotros, bueno, yo la he conocido de chico como la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, porque eran marchas que Artola componía para los niños de la banda, pequeños, que aprendiesen a tocar los instrumentos. O sea, que no eran marchas que ya se componían directamente por un encargo para una cofradía. Después, a posteriori, pues se le dedicaba a tal hermandad, además. O sea, que ese es un poco el inicio de la composición de Artola, era en aprendizaje para los... Es curioso porque él ya tenía el poema sinfónico de bastantes años atrás del año 58, y Llanto y Dolor. 56. Curioso, ¿eh? En los años 50, con un intervalo de 2 años, hace esas dos obras y luego ya no lo retoma hasta que se jubila, sí. Su producción es de unas 6 o 7 marchas. Sí. Y el grueso es a partir de que se jubila, que coincide con la creación de la banda Miraflores. Pero ya os digo, esas marchas era la 1, yo todavía conservo en casa algunos plásticos, después os digo lo que es un plástico, con alguna marcha que no tiene todavía título, es la 1, la 2, la 3, pero nosotros sabíamos que era Cristo de la Humildad o Plegaria, Cristo del Rescate. Se cambió por un disco que edita la Hermandad de la Humildad, edita en el 80 y poco, 82 así. Editó un disco con las de Miraflores. Creo que eran 4 en total, ¿no? Había 4 que era la 1, y es por eso se le cambia, como lo editó la Humildad, pues a raíz de esa edición pues le cambiaron el nombre, como bien decía, esas marchas. Pero aquí indica que ya le había apuntado que Perfecto Artola, mucha gente que a lo mejor no conoce su obra, pues pensaba, no, Perfecto Artola, pues las marchas son muy sencillas, eso no es... Como que le quitan un poco el valor del trabajo compositivo del maestro cuando realmente dicen, no, espérate, que Perfecto Artola hizo esas marchas para niños muy pequeños. Hizo pedagogía. Efectivamente. Pura pedagogía. Perfecto Artola, la primera marcha que consta, que está desaparecida, lo haría también probablemente con tintes pedagógicos, era para el Nazareno del Paso y para la Esperanza en el año 41, lo que pasa es que están perdidas las partituras. Luego hace la de Llanto y Dolor, la de Credo, el Mutilado y el Poema Sinfónico, aparte de una barbaridad de obras que no eran de Semana Santa, que desde luego la capacidad compositiva del maestro está fuera de cualquier duda. Pero hay que entender que un compositor, pues cuando hace una obra, la hace para una plantilla de instrumentos y para unos músicos en concreto, que luego podréis hablar también, por ejemplo, de Alberto Escame. Es decir, Alberto Escame compone para bomberos en una época determinada, con una plantilla determinada y un número de componentes determinados. Ya está, eso es lo que hay. Pues eso, recogió el testigo la banda de Miraflores en el año 75 y bueno, y llegamos al año 89, que es cuando se fundó la banda de Las Flores y la verdad es que el panorama musical de Málaga en cuanto a bandas de música pues prácticamente acababa ahí, ¿no? La banda municipal, la banda de Miraflores y la banda de Las Flores. Yo creo que venían bandas de la provincia, ¿no? Bueno, había... Antes de la banda de Las Flores,
no se conoce porque a veces pilla como lejos, ¿no? Pero es un barrio de Málaga, Churriana. La banda de Churriana es la segunda más antigua de la provincia, de Málaga. Se fundó por uno de esos niños que estudió en el Ave María con Artola, que era Paco Pino, que fue trompetista de la banda municipal de Málaga, fue el que fundó la banda de Churriana en los años 80, si no recuerdo mal. O sea, esa sería la segunda, banda Miraflores, la banda de Churriana y sí, después que vino la banda de las Flores. Bien apuntado, maestro. Y ahora le paso el testigo a mi compañero porque llegamos a las bandas nacidas dentro de cofradías, ¿verdad? Que tú sabes. Claro. Buenas tardes a todos. Bueno, yo coincido con ellos. A ver, el tema de la evolución de las bandas yo lo sustento en tres puntales. El primero es la banda municipal, evidentemente, porque estamos hablando de 1859, que es que estamos hablando de una de las bandas más antiguas de España prácticamente, que siguen en activo y que estaba para todo, evidentemente. No había ninguna otra banda y tiraban de la banda municipal para todo en aquella época. Y aparte de las bandas militares, ¿no?, que es lo que se estilaba. El otro punto de inflexión, que es lo que ha dicho Javi, evidentemente es la banda para mí de Miraflores, ¿no?, que es la banda juvenil. Bueno, tampoco vamos a repetir lo que han dicho, pero creo que es algo... ahí está lo que es Miraflores, lo que ha conseguido y demás. Y el último punto de inflexión es las bandas propias, la llegada de las bandas propias con la banda de la Esperanza y de la Aspiración, que cambió un poco el concepto de banda, de lo que se estilaba, ¿no? Miraflores tenía un sonido, Las Flores tenían un sonido, y con la incorporación de la corneta, la cuerda de cornetas y una batería de tambores, pues yo creo que ahí hubo un cambio y una evolución, evidentemente. Y bueno, y a partir de las primeras bandas, como son de La Aspiración y Esperanza, pues yo creo que han ido surgiendo después muchas bandas como Zamarrilla, como Trinidad y tantas otras, porque bueno, se ve que es posible, pues que parecía algo como imposible, ¿no?, que una cofradía pues tuviera su banda propia. Y bueno, y no es que tuviera su banda propia, sino que realmente pues le daba un fantástico resultado en aquellos años, los años 90. Y yo creo que son los tres puntos principales a nivel de banda de música, en esa evolución municipal, banda de Miraflores y las bandas propias de cofradía. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hablando desde lo que he vivido, ¿no?, dentro de las bandas de música, en las últimas décadas quizás es el punto en el que ha habido una evolución dentro de la organización de las bandas. Cuando yo empecé, recuerdo que bueno, normalmente la banda siempre la llevaban dos personas, el director musical, que se encargaba de todo, la parte musical, de la enseñanza de todos los componentes, o otra parte de los componentes que venían del conservatorio, y después el presidente de la banda, que era bueno, el que se encargaba de la parte organizativa. Y ahora el entramado, digamos, que se ha ampliado mucho más, sobre todo en el tema musical, se ha hecho mucho más específico. Creo que dotando a las bandas de mucha más calidad en la actualidad, ya no solo en el tema de las composiciones, sino en la formación de los músicos. Y también, pues, prueba de ello es el gran número de bandas que tenemos en Málaga, que pasé, o sea, 10 bandas, ¿no? Si no, corregirme, son 10 bandas. ¿De música? Sí, ¿no? Sí, 9 o 10, ¿no? Vamos, por ahí andará, sí. Claro. Tener 10 bandas en una capital, la verdad que eso es bastante complicado. Encima, bandas de gran número, con escuelas, que siempre, lo que es una escuela de música como tal, siempre ha existido dentro de las bandas, pero a lo que conocemos a día de hoy, la verdad que se ha llegado a conseguir algo muy importante. Y ya lo enlazo con lo que se vive actualmente en las bandas de corneta, que es también un reflejo dentro de esas escuelas, que se ha conseguido especializar mucho más todavía a los músicos, pues eso, dotándolos de una educación musical mucho más rica, que no es que antes no la hubiese, pero quizás antes, digamos que la organización que había era totalmente diferente. Sí, como más profesional, ¿verdad? Como más, ¿no?
Sí, yo considero que quizá ahora es más en ese sentido, porque, claro, yo qué sé, yo muchas veces escucho a la banda, ¿no?, cuando antiguamente, y yo cuando era chico la notaba que aquello sonaba espectacular. Y claro, cuando escuchas ahora a las bandas actualmente dices, uff, aquí hay un trabajo, o sea, el sonido que se está consiguiendo con las bandas ahora, amateur, semiprofesional, porque al final no deja, tanto bandas de asociación como bandas de cofradía, no dejan de ser eso, se están consiguiendo unos resultados muchísimo más altos que en el pasado, salvando las distancias con lo que llegó a ser Miraflores, que yo creo que a día de hoy eso es otro mundo. Era la banda, como yo decía, de los 4 autobuses, porque eran 4 autobuses de niños llenos. Y eso era alucinante. Tú veías 4 autobuses y dices, tú no puedes ser. Son 5 bandas lo que viene ahí. Y era una banda. Imagínense una banda con 160 componentes. Jesús, ¿no? Creo que lo sabe, ¿no? Y en la calle te ponía y eran a lo mejor 15 metros. Claro, de banda. Había una diferencia de un compás desde la cola a la cabeza. Y no había pinganillo para dar una orden, pero no la íbamos diciendo uno a otro. Tampoco estaba la cruceta como hoy en día, ¿no? Era cuando decía el maestro que quería tocar o porque alguien de la cofradía le hacía alguna sugerencia, pero si queréis hablamos de eso luego, de la cruceta actual a la cruceta de los años 80 o 90. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis que hablemos de música, de historia, de qué queréis que hablemos? Mirad, pasa una cosa. Todo lo dicho hasta ahora es cierto. Y todos somos herederos de la música que se hizo en las escuelas de la Ave María. Y todos le debemos muchísimo a la banda de Miraflores. Esa escuela está ahí, eso es indudable. Y de ahí venimos nosotros. Lo que sí quiero que penséis es en una cosa. Que en España, pues hubo una república y hubo una guerra. Y todo lo que hemos escuchado hasta ahora es fruto de recuperar lo que perdimos. Yo ahora, en este momento, quiero hablar un poquito de los antecedentes. ¿De qué perdimos? Pues veréis, la primera referencia que hay de música cofrade hasta el momento, que es del padre Jourdain, data del año 1850. Era una banda de tambores, que era la banda de tambores de las milicias, eran las milicias populares, eran soldados voluntarios, dentro de los cuales había una compañía, que era la compañía de zapadores, que era la que encabezaba la comitiva, con una escuadra de batidores, que eran unos señores que llevaban un hacha y un pico, Chiqui, no sé si te suena, un hacha y un pico delante de la formación. Es la escuadra que lleva ahora la banda de bomberos. La banda de bomberos, la escuadra que lleva delante es heredera de esa. Estamos hablando del año 1850. Tradición musical ya hay entonces. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que el que quería música la tenía que hacer. No había un botoncito que tú le dieras y la música sonara como ahora. Entonces, por eso había tanta tradición en Málaga, tradición olvidada, por cierto. Las primeras referencias históricas de la banda de música de los bomberos del año 1884, que va a tranca y barranca desde 1884 hasta que se disuelve para posteriormente a los poquitos años ya se convierte en banda municipal, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que el servicio de bomberos tiene que estar para lo que tiene que estar, no para cultura, creo yo. Lo que pasa es que ha habido un pozo cultural tan grande desde entonces que tendríamos que mirar cómo incardinar una banda que corresponda a un cuerpo de bomberos históricamente, y es la última banda que queda en España, cómo mantenerla con el nombre de bomberos, aunque todos no sean bomberos de oficio, pero sí perteneciente a un cuerpo. ¿Por qué? Porque es una tradición que se ha perdido en España. De las 4 o 5 bandas que había en España, la única que nos queda es esta. Entonces, por eso es tan importante. Esos señores, desde que eran milicias populares hasta ahora, yo creo que nunca han dejado de hacer música. Estamos hablando 1850. Ojito. Málaga traía muchas bandas de fuera, pero el propio Narciso Díaz de Escobar defendía que Málaga tenía que haber también bandas de música. Teníamos las bandas militares del Regimiento Borbón, el Regimiento Álava. Traíamos mucho a los cazadores de Cuba, que normalmente estaban con sede en Granada. Posiblemente el primer antecedente conocido para la Málaga cofrade de lo que ahora llamamos agrupación musical. Eran ellos. Casualmente esta banda estuvo en la inauguración de la calle Lario. Es decir, todo
no empezó con el Ave María, pero nosotros somos herederos del Ave María. ¿Qué es lo que pasa? Como digo, hay una guerra. Posiblemente también hay dos bandas que son llamativas porque son infantiles o juveniles, que para el tema que nos ocupa es importante, porque nosotros lo que hacemos siempre es sembrar para el futuro. Si no hay gente aprendiendo y el arbolito desde chiquitito, no tenemos futuro. Que eran la banda de los Filos de San Bartolomé, que era banda de música, y la banda de los Exploradores, que era banda de cornetas y tambores, que en su momento fue semillero de la banda de los Bomberos, como posteriormente, ya con el tema de las escuelas del Ave María, fue el Ave María. Y todos hemos tocado con aquellos niños del Ave María que después fueron los buenos cornetas que tuvo la banda de bomberos hasta los años 80, los años 90, ahí ya quedaba, pues el último que se jubilaría sería Puya, ¿verdad? Puya era más antiguo que Salamanca la banda y Puya venía del Ave María. ¿Y qué más de historia podemos contar? Porque tampoco nos quiero aburrir mucho. Yo quiero nada más que eso, que seáis conscientes de que había música antes que el Ave María, que el Ave María llega a una sociedad que necesita música y que está acostumbrada a vivir con música. Entonces cae en buen sitio y cae con un profesor como es, en este caso, Perfecto Artola, que llega justo en el momento indicado, cuando hay una generación que está pasando, donde muchas veces se habla, por ejemplo, de Bernardo Puyuelo y los compañeros del sindicato de músicos que había entonces, de la Asociación de Músicos Profesionales que había entonces, que eran los que regulaban la actuación en los cafés y tal. Esa generación está pasando y hace falta un relevo que es la propia República y la propia guerra lo que cercena y nos deja sin presente. Y si no llega a ser por Perfecto Artola, nos hubiera dejado sin futuro. Evidentemente, como hemos hablado antes, y hay que valorar en su contexto, las composiciones de Artola son magistrales, pero son lo que son y hay que valorarla con ese cariño porque de verdad no tendríamos todo lo que tenemos si no hubiéramos empezado por ahí. Es cierto. La pena cuál es, y Anselmo lo sabe muy bien, todo ese legado que nos queda anterior y que no aparece, donde hay, pero un buen plantel de bandas de marcha para bandas de música, que no sabemos dónde están, y que se tocaban detrás de los tronos, por cierto, que esa es otra, que es que a nosotros nos han vendido la moto de que detrás de los tronos iba un tambor de cola. Un tambor de cola sería la época, con perdón, muchas veces lo hablo así, perdona que sea tan, a lo mejor tan coloquial, de la época de Guadamuro. Siempre lo he contado así, que en paz descanse. Anteriormente hay muchas referencias históricas, tanto de bandas de cornetas y tambores como de bandas de música detrás de los tronos. Nosotros hemos vivido con eso una realidad un tanto distorsionada. ¿Por qué? Porque vivimos una época de circunstancias. Los que hemos conocido, yo ya al final, la época de los años 70 y los años 80, las cofradías se tenían que poner en la calle como se tenían que poner en la calle con los recursos que había. Pero evidentemente venimos de un pasado muy anterior y cuando hubo épocas de esplendor se gastó el dinerito en música detrás de los tronos. No estamos ahora moviéndonos por modas de YouTube, que algún friquismo habrá con eso, pero los que realmente hemos mamado la Semana Santa y nos hemos preocupado de conocer un poquito también la historia, aparte de gustarnos lo que es, hemos visto que en el pasado la realidad era otra. Y ya para darle un poquito la palabra a mi amigo Fernando, pues quiero hablar del boom de los años 80. Antes hemos hablado, por ejemplo, aquí del tema de las bandas de música, es cierto lo de Churriana, en los mismos años 80 al principio ya se fundan, lo mismo con profesores que vienen todos del Ave María. Se funda la Asociación Músico-Cultural de Alaurín el Grande, Juan Amador, la banda de Juan Amador, se funda la banda de Almojía las Dos, los Verdes y los Morados, que también tenían contratitos muchos días en Semana Santa, y venían muchas bandas de la provincia. Bandas que gracias a esos profesores del Ave María, a esos niños, siempre los llamo niños, del Ave María, hay ese semillero de banda tan grande en la provincia de Málaga. Y eso es de valorar. Por eso digo que venimos de ahí. Sí, por añadir a lo que dice Arturo en esa línea, es cierto, yo estos días atrás mirando, hay datos documentados, han descubierto en Churriana, que ya en 1909, en unos carteles de ferias del barrio y demás, en las actividades ya ponía, habrá música pues, para amenizar los actos por la banda del barrio. Y esos son documentos del 1909, que es cierto que todo eso de los años 40 de la Ave María hacia atrás, lo que hay es un vacío perdido de documentos de que no sabemos, pero seguramente... Había también lo que ha dicho Arturo, bandas, si se puede considerar como tal, de las casas de socorro.
También hubo unas bandas que no estaban formadas como bandas, pero ya había música. A los niños de las casas de socorro se les enseñaba poca música y instrumentos, imagínense los instrumentos que le daría, pero para que hicieran música también. Para que tuvieran un porvenir. Para que tuvieran un porvenir y en las casas de socorro también ya se hacía música. Y en esa efervescencia de los años 80, pues llegamos a las bandas cofrades de cornetas y tambores, en un erial, porque prácticamente no había nada. Los únicos que se preocuparon de enseñar un poquito era gente que había escuchado cositas de oído, pero que es que la tradición, vuelvo a repetir, es que la guerra se perdió todo. Y ahí el que mejor puede hablar de esa efervescencia en los años 80 yo creo que es Fernando Casquero. Que de verdad puede hablar eres tú. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy en parte de acuerdo con Arturo con lo que ha dicho y en parte no. Posiblemente sea una decadencia grande en el mundo cofrade, donde había que pagar a los hombres de trono y no había más dinero para otras cosas. Yo recuerdo de los años 70 de que Las Penas era la única cofradía que traía una banda de música detrás del palio, que traía la banda de Vélez Málaga, la banda municipal de Vélez Málaga. Actuaban las bandas de música, la municipal con El Sepulcro y no recuerdo más de los años 70, 60, 70. De hecho hay una cosa que seguramente muchos, yo no lo conozco nada más que de oído, es un dato significativo de la importancia que puede tener la música, es que la banda de bomberos se sorteaba. Es decir, es lo que iba a decir ahora. Perdón, entonces prefiero que lo cuentes tú. Es lo que iba a decir. Bueno, yo procedo, mi afición a la música, pues aparte de ser de zamarrilla desde nacimiento, pues mi abuela me llevaba siempre a la ermita y, bueno, pues me gustaba cuando llegaba el Jueves Santo oír aquellos clarines del arma de caballería, las bandas de cornetas y tambores que podían participar con las cofradías y era como el tonto del niño del tambor. Yo quiero un tambor, como dijo Antonio Banderas en su pregón. Al final, pues, el tambor lo conseguí entrando en la OGE, que era lo que quedaba de la Ave María, allí en Natera, y allí aprendí a tocar el tambor y la corneta. Aquí tengo compañeros que estuvieron con nosotros en aquella época. Y lo mismo, pasamos a una época de una dictadura a una democracia, esos movimientos juveniles tienden a desaparecer y las bandas de corneta y tambores que tenía la organización, pues también prácticamente se perdían. Solución, pues por mi parte, yo quería que las bandas que tenían una edad máxima hasta los 14 años, pues los más mayores, siguiéramos con aquella tradición de la corneta y el tambor. No podía ser porque no lo permitía y entonces tuve el ofrecimiento del que fue hermano mayor de Fusionadas, Antonio Domínguez Ruiz, con el que me dio la oportunidad de poder montar la banda de cornetas y tambores de Fusionadas. Con muchísimo esfuerzo, eso empezamos en el año 79, no es la fecha que siempre se ha publicado de septiembre del 80 como fundación, realmente empezamos en el 79 y contemporánea en Andalucía, con otra banda cofrade, casualmente con un titular común, Azote y Columna, que es La Cigarrera de Sevilla. Somos las dos bandas más antiguas de cornetas y tambores del mundo cofrade. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, pues con un montón de chavales con más ilusión que otra cosa, sin ningún conocimiento musical, con ensayos muy limitados, nos echaban de todos los sitios donde podíamos ensayar, normalmente Martirico. Y bueno, mi revolución o mi cambio fue hacer la mili, tener un gran maestro de banda, maestro o ahora llamadas bandas de guerra, no sé por qué, pero bueno, las bandas de cornetas y tambores del Ejército, donde sí se aprende muchas más cosas, empiezas a leer alguna que otra partitura y a componer, bueno, a trabajar con una banda de música también al acompañamiento de la corneta con la banda. Y cuando venimos, tanto, no veo a Antonio García Molina, que está por aquí presente, que le pasó exactamente igual que a mí, pues ya empezamos con esa revolución musical y, sobre todo, a la hora de empezar a trabajar, me tengo que trasladar a Sevilla, donde encuentro mis grandes sorpresas, porque, claro, yo Sevilla la veía allí, no eran anhelos de visitar o de estudiar lo que tenían allí, porque creo que aquí ya tenemos bastante como para haber buscado, como luego hicimos,
en la banda de Fusionada, consiguiendo sacar historias de música, de cornetas y tambores dentro del archivo de las cofradías, archivo municipal, en fin, estudiando todo lo que se pudo hacer. Y llegaron los años 90, porque sí que había unas ganas locas de demostrar que en Málaga se podía. Y siempre la formación nuestra, las bandas juveniles, pues las bandas más profesionales eran las que decían: me faltan 2 cornetas, tiro, me faltan 2 tambores, tiro, tiro de cornetas para bomberos, tiro de tambores chiquis para bomberos, miembro de Fusionada, por cierto, fundador de la banda de Fusionada, también chiqui, Y bueno, a partir del año 93, pues esa gran iniciativa le da un vuelco tremendo a la música y el acompañamiento de los tronos de Málaga, con la primera banda de cornetas y tambores que va detrás de un titular que fuimos súper criticados, que era la banda de Fusionada y detrás del Cristo de la Exaltación. Y con otro logro muy importante, que estos chavales que formaban esa banda hicieron grandes composiciones de cornetas y tambores que hoy en día se siguen tocando, sin tener que haber traído partituras de otros sitios que ya todo el mundo conoce, ¿no? O sea que esa historia, bueno, pues ha hecho de que la música, no solo la de cornetas y tambores, sino la música en general, yo, bajo mi humilde opinión, pienso de que esa banda fue la que pegó ese gran cambio del acompañamiento, no solo del acompañamiento, sino luego la forma de andar de los tronos. Antes se tocaba una marcha y se bajaba el trono y la música tocaba, o ahora no toco y ahora sí toco, ahora todo ha cambiado, ahora se hace música para un titular. Antes no, antes era todo marcha fúnebre. Ahora nos atrevemos con malagueñas y verdiales y nos atrevemos a meter, bueno, pues música variada dentro de una partitura, y lo hacemos para cada una de las cofradías que nos están pidiendo una música muy particular para cada una de ellas, introduciendo incluso en las cofradías con relaciones militares algunos compases, como ha pasado con Mena o como pasa con Zamarrilla, con la copla de Marife de Triana, en fin. Y bueno, no sé, sigo pasando la palabra. Una preguntilla. Sí. Entonces, el momento en el que vosotros empezasteis a salir detrás del trono, coincidió en cuando Sevilla empezó a incorporar las bandas detrás de los pasos, las bandas de cornetas y tambores. ¿Coincide? No. Mira, tú ten en cuenta que Sevilla, desde siempre, por ejemplo, la amargura la recuerdo yo siempre con corneta, en Centuria lo mismo. Pero tú te refieres con corneta y tambores, ¿no? Corneta y tambores es normal, pero que te quiero decir que en la Málaga antigua eso también era normal. Sí es cierto que nosotros somos herederos, uy, esto está muy fuerte, que es cierto que somos herederos de los tiempos que nos tocó vivir y de esas poquitas bandas, a lo mejor como pasaban Las Penas, que tocaban a la misma marcha le iba cambiando el título. Tú escuchabas la misma canción, pero te decían que era otra marcha. La tocaban más rápido, la tocaban más lento, la tocaban más fuerte, la tocaban más piano y te decían que había cambiado el título. Fíjate tú cómo era la picardía de entonces. Pero cuando nosotros retomamos el tema de incorporar la banda detrás de un trono, fue muy criticado por una razón muy sencilla, y era que la tradición de Málaga de entonces era que la mejor banda tenía que abrir cabeza de procesión. Y las peores bandas, entre las cuales me incluyo, cuando yo tocaba, por ejemplo, con la banda de Jesús el Rico, pues las bandas que estábamos más limitaditas, íbamos detrás de la Provenza en los tronos, no íbamos detrás del trono. Abriendo las sesiones de la Virgen. Abriendo la sesión de la Virgen. Así yo pude tocar detrás del Cristo del Amor, pude tocar detrás del Cristo de los Milagros, pero éramos cascarillas, como se decía. Íbamos detrás de... Y nosotros fuimos lo que conscientemente queríamos ir detrás de un trono, en este caso como era la Exaltación. ¿Por qué? Porque era la sección que más cariño nos daba. Acuérdate de Piqui, por ejemplo, de Pepe Marzo, era la sección que más cariño le teníamos. Elegimos el color que tenía la sección también, uno por más querencia, otro porque gustó la combinación de colores, y sobre todo por una cosa. Y mira, era que todos los miércoles santos Azote se buscaba su habichuela para tener una banda, Ánima llevaba los paracas, Miraflores iba tocando detrás del Mayor Dolor,
Y a Soter, pobrecito, pues le sacábamos 4 tambores, ¿os acordáis? Que iban, exaltación, perdón. Se ponían una túnica y un capirote, iban tocando 4 tambores de la banda nuestra, iban tocando detrás del trono de exaltación, que es lo que pasó, que nosotros lo que queríamos era detrás de exaltación. Que la gente quiere decir que entonces, que si Sevilla, que si ya estaba Triana pegando saltitos con el caballo, que diga lo que quiera, nosotros lo que queríamos era estar en nuestra casa y tocarle a la sección que más cariño le teníamos. Y eso fue lo que pasó, te estoy hablando, en el 93 no nos lo permitieron todavía, en la época de Leopoldo, no nos permitieron todavía, y ya para el 94 dieron su brazo a torcer. No, perdón, en el 94 no pudimos, en el 95 estuvimos, hasta que ya han decidido ir contratando otras bandas, pero esa fue la historia. Es que no había concepto de corneta detrás de los tronos, era nada más que el concepto de abrir cabeza, ¿verdad? Sí. De sección de la cruz guía o sección de la Virgen, ¿no? Yo tengo entendido también que en Sevilla hubo una eclosión de las cornetas tras los pasos porque salían mucho más baratos, porque eran menos componentes, por economía. Sí, el dinero manda. El dinero Aparte manda. que tú sabes que Sevilla está muy apegada a sus tradiciones, pero en esto el dinero manda. Fijaros, como tú habías comentado antes, en los años 70, 80, ante la escasez de bandas que había, sí es cierto que la agrupación de cofradía había un sorteo de las bandas que había en Málaga para que pudieran salir con las diferentes cofradías. Y había cofradías que se quedaban sin bandas, con lo cual tenían que recurrir a bandas de pueblo o alguna del ejército que quedara libre y casualmente... Y muchas hacían doblete. Es decir, que, por ejemplo, yo recuerdo bomberos de terminar la mejor pasión y se iba corriendo. Sí, doblete y triplete. En doblete y triplete, sí, señor. Que sí, Yo recuerdo también con la Banda de las Flores también hemos hecho muchos años pollinica y luego el huerto. Volvíamos, comíamos rápido y nos íbamos. y sobre todo eso, esa escasez de banda y tal, se hacía más patente el Jueves y Viernes Santo, que es donde, incluso en pueblos, en otros lugares, de donde la Semana Santa tiene los días fuertes, porque es el origen, ¿no? Jueves y viernes. Incluso hoy día ya cada vez menos, ¿no? Porque tenemos una abundancia de bandas y de mercado al que acudir, ¿no? Pero siguen siendo los días más críticos, ¿no? Para conseguir música. Bueno, para seguir continuando con nuestros invitados, pues hilando también con la historia de la música procesional, vamos a centrarnos un poco también en las composiciones musicales de todos los géneros, en el aumento que ha habido, que en paralelo, evidentemente, a la historia de la música, pues efectivamente ha sufrido un aumento de composiciones. Yo puedo recordar lo que hemos hablado antes y la verdad que Arturo también ha dado en la clave de que muchas veces tenemos una perspectiva de las tradiciones a lo que hemos vivido cuando teníamos una edad muy corta, pero efectivamente la Semana Santa tiene 500 años de historia, o sea, no podemos pretender hacer una tradición, decir, en Málaga que la tradición son los tronos grandes. La tradición, espérate, que hay tronos grandes desde los años 40 es una realidad innegable. Yo no sé si eso se llama tradición o simplemente es la historia de los últimos 70, 80 años, no lo sé. Es una tradición que las bandas de corneta abran cabeza de procesión, como bien ha dicho Arturo. Bueno, en los años 20 porque hay bandas de corneta detrás de un trono. Es que iban en contra de la tradición o que la tradición es solamente los últimos 20 años, o habéis citado Sevilla. Es que en Sevilla es una tradición que las bandas de corneta o las bandas de metales vayan detrás de los cristos y las de música detrás de los palios. Eso no es cierto, había bandas de música detrás de Cristo durante muchísimos años. Lo que pasa es que la gente tiene muchas veces, y yo me incluyo, tenemos memoria a corto plazo y pensamos que esto, como yo lo he vivido desde que tenía 5 años, pues es una tradición. Y cualquier cosa que me cuente, pues no lo voy a entender como tal. Hay que tener una perspectiva histórica. Afortunadamente hoy día, pues en nuestra ciudad y en el tema musical también, pues no nos ceñimos a lo que nos cuentan, sino todos tenemos la inquietud de decir, espérate, voy a buscar, vamos a ir a archivos, vamos a ir a analizar prensa, vamos a estudiar, y se van saliendo cosas que muchas veces pues nos damos con la realidad, que no es otra cosa, es decir, vamos a ver, esto es lo que hay. Lo que hay, nosotros venimos de un mundo muy amplio, mucho más anterior a lo que nosotros hemos vivido desde pequeños o lo que nos han contado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eso en qué se va a ver reflejado? Pues evidentemente, hablando de composiciones, pues han aumentado, evidentemente. También quiero que se hable aquí un poco del protagonismo que ha tenido el aspecto musical en la vida cofrade.
Es verdad que hemos hilado que la música siempre ha ido ligada, evidentemente el tema económico está por medio, pero es cierto que en los últimos años, yo creo que estaremos todos de acuerdo, no solamente la música, sino a nivel estético, las cofradías en los 80 dan un vuelco, ¿no? Y claro, la música no se iba a quedar detrás. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota tanto en el número de composiciones que se van haciendo, que las cofradías van demandando. Se le va dando importancia al patrimonio musical, que yo creo que también podemos hablar un poco de eso, de que antes poco menos que las partituras estaban ahí tiradas en un cajón y sí, o se la llevaba fulanito, espérate, y por eso también hoy día nos llevamos las manos a la cabeza cuando no hay partituras, pues no hay partituras. ¿Y eso cómo va a ser? Pues cómo va a ser porque vienen de otra época en la que yo no voy a jugar a nadie, evidentemente, pero no se le ha dado la importancia que tiene hoy día. Hoy día sería impensable que alguien cogiera un original de Escame en su archivo y lo tirara ahí en el fondo de un cajón. Eso sería totalmente impensable, pero había otra época en que eso no se le da importancia, no sabían lo que tenían dentro. Y no te hablo de Escame, que evidentemente es lo que hemos hablado. Hay partituras del director de la Municipal, Isidro Belmonte, La Esperanza, perdido, probablemente en la Guerra Civil se perdiera. O partituras más recientes que consta que ha habido, pero no se sabe dónde están. Hoy día eso, gracias a Dios, está cambiando. Y está cambiando no solamente en cómo se van cuidando los archivos musicales, sino cómo se van cuidando las composiciones, cómo se van trabajando, van aumentando, porque hay un interés por la música que antes no existía. Es decir, cada vez antes no había conciertos. Si analizáis, por ejemplo, el concierto del Pregón, se puede ver un poco esa evolución de las composiciones de la historia. Tú ves los pregones de los años 50, Bombero solía ser un fijo, pero luego mucha música clásica, porque no había a lo mejor composiciones dedicadas. Era todo sota, caballo y rey prácticamente. Hoy día, pues gracias a Dios, eso se va aumentando. También van aumentando, que quiero que intervengan en el número de las plantillas a las que están dedicadas, para las cuales están hechos estos trabajos compositivos. Desde las primeras que se hacían a lo mejor para las cornetas y tambores, a las que se van haciendo hoy, especialmente tal vez en las bandas de metales, llámese de corneta y tambores o agrupaciones donde haya habido más evolución, porque las bandas de música, las plantillas, salvando lo que habéis comentado de incorporar corneta, a lo mejor más cuerpo de tambores, más o menos suelen tener unas plantillas relativamente estables a nivel instrumental. Y yo creo que, bueno, con estos temas tenemos para entretenernos otro buen rato. Así que dejo a nuestros expertos que vayan tomando... Claro, te estoy cogiendo el hilo. Digo. El tema del aumento de marchas, como te refieres, Anselmo, yo creo que es algo evidente. Cuando, bueno, yo hablo de banda de música porque de corneta, nunca he tenido relación con la banda de corneta. Mi mundo es el de la banda de música y siempre que hablo me refiero a la banda de música. Al haber más bandas de música, evidentemente, pues también hay más personas como yo, como Javi, como tantos otros, que tienen una inquietud. Mientras más bandas de música, más músicos hay, o como Alfonso, y más interés hay por la música profesional. También yo creo que los conservatorios, ahora también es como un interés creciente también que ha habido de la música profesional, que antes no la había, y ahora sí lo hay. Igualmente que tú comentabas antes del tema de la evolución de la banda de las partituras, ¿no? de la música. Claro que hay una evolución, al igual que las bandas evolucionan, hay una evolución en la composición. Nosotros tenemos de referente, como hemos hablado antes, a Artola, Hernández, y era nuestra época. Y ahora es verdad que el sonido, pues claro, ha evolucionado también, buscamos un poco más música más, en cierta manera se busca más efectista, más descriptiva, con unas instrumentaciones también a lo mejor diferentes a la que había Artola, que hacía Artola, porque como hemos hablado, Artola escribía para los niños, para que aprendieran. Y al final, pues tú vas cogiendo un estilo, creo que se va haciendo un estilo, porque estamos hablando también de tronos de 4.000, 5.000 kilos, y la instrumentación pues cambia en la calle, la forma de enfocar una partitura, pues te condiciona también un poco el estilo, ¿no? La forma de querer, ¿no? De querer un poco de que llegue esa música llegue y sea efectiva en cierta manera a los hombres de trono también, lógicamente. Porque yo a lo mejor con Javi no pienso igual, pero lo que hemos hablado de la música, hablamos primero, ¿tiene que ser efectiva para la cofradía o el estilo, por ejemplo, lo que quiero decir,
Buscamos que sirva para el trono, que sirva para la calle, que sirva para realmente para lo que es, para acompañar un aspecto más. La música es algo más un punto más de lo que es el conjunto. Y yo creo que a lo mejor hay que encontrar ese punto medio, ¿no? De buscar, ¿no? Sí, no sé cómo lo ves, Javi. Y la evolución también, evidentemente, que ha habido, desde Artola a lo que hay ahora. Yo coincido que, bueno, cada autor, cada compositor, pues tenemos nuestra visión musical de lo que queremos conseguir y tal. Y lo comentaba el otro día en la entrevista del programa Málaga Cofrades, ¿no? Que bueno, que hay unas coordenadas en las que pues una marcha funciona, pero que el mero hecho de que esté escrita en el compás típico de las marchas, binario o cuaternario, y que tenga un ritmo de caja, de marcha, eso no significa que cualquier música encaje en esos cánones y que sea válida, que tenga ese perfume, esa cosa que se supone que debe tener una marcha, ¿no? Es difícil traducir las palabras, pero yo creo que todos sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Y yo uno de los paradigmas, me vaya a permitir, es nuestro Padre Jesús de Cebrián, que es que lo escuchas, que estás viendo el saumerio de incienso. Entonces, yo creo que es una de las obras del año 35, que ya haya caído, que da justo en el dial y tanto tiene un gran valor musical, también acompasa el discurrir del trono, ¿no? Entonces, cuando se produce esa magia y convergen todos esos niveles, a la vez, yo creo que en esas coordenadas justas y no en otras es cuando eso sí es una marcha. Hay calidad musical, hay funcionalidad para la calle, hay una instrumentación que permite que suene bien prácticamente en cualquier calle, aunque siempre cuanto más exquisito quiera ser con la instrumentación, pues hay marchas a lo mejor que les conviene una calle más recogida para que se haga el silencio, para que quede más íntimo, ¿no? Pero bueno, que sí, que hay unas coordenadas. Tú dices, pero no hay que realmente no. Yo hace años que no la escucho. Y calidad indiscutible, evidentemente, estamos hablando de una marcha de Cebrián, clásica, con patrones, al igual que la Estrella Sublime, para el tema de las cornetas y demás, son patrones que bueno, que todos, ¿no? Son las marchas perfectas, ¿no? Como yo le digo. Pero no se escucha. Nuestro Padre Jesús, yo hace muchísimos años que no la escucho, por ejemplo, en la calle. Yo me gustaría añadir, hacer un paralelismo a lo que ellos están diciendo, a lo que ha dicho Anselmo antes también, de esta explosión de composiciones, de bandas de música y demás, que no hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba música en los años 80, 90, solo había un conservatorio en Málaga. Ahora hay 2 profesionales, 4 o 5 elementales, Fuengirola, etcétera, 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 multiplicado por 1000 en toda Andalucía. Pues claro, eso ha dado una cantidad de estudiantes de música que, bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Que muchos nos hemos quedado en la interpretación, pero otros han tirado por el campo de la composición, que todo eso ha contribuido a la riqueza que tenemos hoy en día de compositores aquí en Málaga y lo que nos llega de fuera también, que es exactamente por lo mismo. Entonces creo, yo como profesor de conservatorio que lo veo a diario, toda esa riqueza de alumnado que lleva entrando a los conservatorios en los últimos 30 años, ha producido pues en el campo de la Semana Santa, sin duda, lo que tenemos hoy en día también. Y a lo que decía Molero y Javi el paso acompasado de la marcha y demás, opinión mía personal, pero creo que la marcha de la composición de Perfecto Artola, cuando esa simbiosis que se crea entre el paso de un trono en Málaga y la música de Artola, para mí, es una opinión mía personal, habrá quien opine que no, es algo que no se ha conseguido todavía mejorar. Es algo que cuando funciona está concebido para eso, porque a lo que decía Javi, hay marchas, por ejemplo, que según la instrumentación, la escritura, los elementos de figuras que se utilizan,
A veces cuando las trabajamos en la banda decimos, mira, pues esto quizá para conciertos va a funcionar muy bien, pero en la calle veremos a ver cómo funciona con el trono, ¿no? Pero la obra de Artola funciona, se crea una simbiosis, el andar del trono y la propia música, para mí a día de hoy es algo... Lo creó él, Jesús. De hecho, lo creó Artola, eso es lo que estamos hablando. De hecho, lo creó Artola y todos hemos venido detrás, pues mamando evidentemente de Artola. Pero claro, es imposible es como yo digo muchas veces, no sé si es Javi, digo, probablemente cuando uno empezó como músico, yo siempre digo lo mismo, lo he dicho en cantidad de veces. Si Artola no hubiese existido, yo como compositor tampoco, porque es que es lo que tú has mamado de él. Entonces, después tú le das tu forma, te vas con los tiempos porque también pues tienes otro estilo, pero las bases de Artola son únicas. El maestro Artola tiene unas claves musicales muy interesantes. Él, bueno, tiene una visión de la banda como si fuera un coro. Tiene una visión armónicamente, que es como la música se organiza verticalmente, ¿no? Según los acordes. Armónicamente es muy denso. Usa mucho las armonías de las voces interiores, las duplica mucho, las recarga mucho, con lo cual da una sonoridad en la calle absolutamente riquísima, ¿no? Y luego, horizontalmente, que es la parte de la música que se llama el contrapunto, es también riquísimo, ¿no? Todas las voces están entrelazadas unas con otras y los movimientos de las notas se contestan unos con otros y produce una sensación de eso, de lleno. Ese es el sonido, eso es lo que tiene el maestro Artola, que todo... El sonido Artola es ese sonido coralístico, orgánico, con ese gran relleno armónico que hace que suene bien en cualquier calle y además normalmente sus marchas están organizadas en torno a la figura que se denomina la blanca, ¿no? Que sería la figura que correspondería con nuestro paso malagueño, mientras que otras marchas pues van más a la negra, ¿no? Que sería el doble de rápido. Las marchas de lugares donde hay costaleros, ¿no? Entonces, cuando un trono anda cuatro mecidas o 4 pasos, un paso de costalero hubieran dado 8. Entonces, esas son las claves que apuntaba Jesús muy bien, y yo creo, lo estoy definiendo yo como compositor, como estudioso, pues me doy cuenta de las tripas de la música, ¿no? En este caso del maestro Artola, y yo creo que ese puede ser uno de los secretos, ¿no?, que estamos hablando, de que el maestro Artola funcione también a la hora de acompasar un trono, ¿no? Y por supuesto pues tiene muchas marchas paradigmáticas que son absolutamente magistrales e insustituibles, tienen sus sitios y espero que se queden con nosotros mucho tiempo, ¿no? Muchos años, evidentemente, siempre, ¿no? Yo iba a decir, bueno, yo soy un enamorado de las marchas de Artola. Creo que a día de hoy siguen estando infravaloradas y que no tienen el puesto en el que deberían de estar. Muchas veces he escuchado decir que son marchas místicas y es lo que estabas diciendo tú, Javi, que son marchas que al andar de aquí de Málaga se adaptan perfectamente. Pero sí hay una cosa que discrepo, que realmente las estructuras de las marchas de banda de música no provienen de Artola. Artola, digamos, es la semilla para crear la música aquí en Málaga, pero realmente todo esto viene de López Farfán, de principios del siglo XX, cuando hablamos aquí, digamos, claro, del estilo, la continuidad de las marchas. Sí, pero por ejemplo, la estructura más utilizada dentro de las marchas de procesión, que es la introducción, tema A, fuerte de bajo, retomo la introducción o la melodía A y me voy al trío, eso es López Farfán. Y esa es la estructura que un siglo después se sigue utilizando y que quizá las bandas de música, salvando que en la actualidad pues se están intentando hacer cosas diferentes, lo que es la estructura básica es casi siempre la misma. Hay muy poca cabida de experimentación dentro de las bandas de música. Y
No, sí las hay, pasa que no las quieren. O sea, a verla hay. Claro. Yo, Lo que pasa es que ahora ve que en el que experimenta e inventa, no la quieren, evidentemente. exacto, o sea, en el momento que te sales del canon estético vale. básico, tu música directamente no es que no funcione, sino que es mala, ¿no? No Sí, tiene, ahí está, es la o te diferencia, dicen es la que diferencia, o te ¿no? dicen que es música de concierto, Claro, ¿no? claro. Siempre, entonces, en ese sentido, no hay margen para la experimentación. De hecho, es que se me iba el hilo. De hecho, yo soy muy friki. A mí me pasan dos cosas. Soy mucho de buscar parecidos en las caras y de buscar parecidos en la música. Y muchas de las composiciones que se estrenan actualmente en la Semana Santa de Málaga, de compositores de fuera, tienen las estructuras de compositores que han triunfado antiguamente. O sea, Carmen La Serna iba a decir que sí. Carmen La Serna, Pedro Morales. Entonces, y claro, ¿qué pasa? Que eso funciona. Si a ti te hacen un encargo y dices, yo no me la voy a jugar, pues. Además, que de hecho hay marchas que, si queréis perfectamente compararlas, comparar La Estrella Sublime de 1914, puede ser, si no me equivoco. 25, creo. O 25, ¿no? Sí, del 14. Y compararla como tú ninguna. La estructura es exactamente la misma. Lo que pasa es que una está compuesta al principio del siglo XX y otra está compuesta ahora. Y las dos pues son marchas que van a eso, a funcionar. En ese sentido, en el terreno de las agrupaciones musicales o las bandas de cornetas y tambores, hay, digamos, más apertura de poder hacer cosas diferentes. Que, ojo, no todo vale. Claro, eso es lo que tú dices de corneta, por ejemplo, porque ya te digo que yo como no estoy muy metido en el tema de corneta, pero sí escucha unas composiciones de corneta y escucha auténticas armonías que son, o sea, no una locura, pero armonías que son totalmente cinematográficas, algo que Sí, yo, bueno, vamos que a yo centrar- no, vamos a nunca centrar un poquito la narración el hasta hacer ahora. eso con la corneta, digamos, no con el conjunto, ¿no? Ese tipo hay de que marcha. ponerlo en el contexto de ahora mismo, pero retomando lo que dice Alfonso con La Estrella Sublime de Lope Farfán, es como si dijéramos que al Titanic lo hundió la punta del iceberg. Es decir, Lope Farfán es heredero de una tradición musical que es consustancial con... Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, para no extenderme mucho en el tiempo. Himno Nacional Español tiene su papelito de banda de música y su papelito de las que a Fernando no le gusta que digan banda de guerra, que es un término tradicional español desde la época de la invasión napoleónica. Bueno, a lo que íbamos. Ese himno nacional español que tiene su papelito de música, su papelito de corneta, era lo más normal en la tradición musical española. Es decir, paso doble con banda de música y corneta era lo normal. Lo raro era que no hubiera una banda militar en la que las dos bandas no tocaran juntas. Eso era lo raro, era lo inaudito. Cuando llegamos a la Málaga de los años 90 y las bandas cofrades dicen de meter corneta, nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, los músicos! ¿Esto cómo va a ser? No. Lo que pasa es que sí que es verdad que bebemos de esa tradición. Nos tenemos que fijar en Sevilla, porque Sevilla lo que hace en esos años 20, cuando irrumpe esa marcha cofrade, es retomar una tradición que entonces está viva, una historia que está viva. No es un antes y un después de La Estrella Sublime, es una continuación. Una continuación, como que digo, que gracias a Dios la música cofrade mantiene cuando la música militar, poco a poco, nada más que hay que ver las composiciones ahora mismo, veis un 12 de octubre, ¿dónde está la música militar española? Las de toda la vida, ¿dónde están? Si es que ni siquiera se pasa ya revistas con el abanico, ahora se toca me voy a callar porque son grandes músicos, pero las composiciones que se hacen ahora, Dios mío. Yo quiero añadir también, hay también otra vertiente, vale, sí, puede ser la vertiente de Farfán, que bueno, era músico militar, las marchas militares suelen tener también esa misma estructura, ¿verdad? Sí. Entonces lo único que vaya, con todo el respeto, no lo quiero desmitificar aquí ni mucho menos, por favor, pero con todo el respeto lo que hace es traspasar esa estructura a marcha de procesión. Evidentemente que Estrella Sublime es un paradigma y es una joya, ¿no? Y luego también está un poco la marcha más sinfónica, fúnebre, heredera de la tradición romántica del siglo XIX. También estaría, que no se nos olvide, esa otra vía que ha sido muy interesante a la hora de componer marchas más serias, más fúnebres y quizá con un concepto formal un poquito
más abierto, ¿no? Hay marchas que en vez de un trío pues tienen dos, como Amargura. Sí, pero O, vamos a irnos a la provincia de Málaga, por ejemplo. Hay un tema que a mí me gusta Belvedere mucho. también, que es anterior. Sí, sí, Belvedere sí. tiene- Pero en la misma Málaga, en la provincia de Málaga, tenemos la Corona de Espinas, que se toca en Almojía, que es una marcha muy de corte italiano. Y yo creo que por ahí es por donde venimos nosotros, aparte de la estructura luego de las marchas militares, esos esquemas, pero nosotros venimos de ahí, creo, vamos, yo hasta ahora es lo que tengo conocido. Y esta es una reliquia que se toca en Málaga y que no se valora tampoco fuera de Almojía, yo creo que no se conoce la Corona de Yo creo Espinas. que en concreto, por circunscribirnos a Málaga, que para eso estamos aquí, yo creo que Artola, sin duda, ¿no? Bebe más de esa tradición sinfónica, heredera de la música romántica, ¿no? Y bueno, de hecho hay muchas adaptaciones de arias de ópera y de temas de ópera, está la ópera Ione, por ejemplo. Y bueno, también es otra manera otra parcela importante de la música profesional. Yo creo que el maestro Artola bebe más yo creo que bebe más de ahí, ¿no? Incluso sus marchas, aunque tengan también fuerte de metales y tal, pero No siguen para nada todas el patrón. Claro. Antes iba a poner como ejemplo que los dos himnos de coronación, que yo creo que eso es senta cátedra en himnos de coronación, el de la Esperanza, y ninguno sigue esos patrones. La Esperanza tiene una sevillana en medio. Claro, hace una sevillana en 4x4 y después la malagueña, ¿no? Al final lo que estamos hablando de Artola es igual a música popular. Yo creo que aparte de las claves que tú has dado antes, armónica y demás, lo que hace que la música de Artola guste tanto es que es música popular, reconocible por todos. Y eso es lo que yo creo que tiene, ¿no? El gancho. Artola muchas veces usa lo que se llama una forma ritornello. En los himnos de coronación lo hace. Te hace una introducción absolutamente llamativa, ¿no? Eso, muy organística, con una textura muy densa, ¿no? Que va genial para la calle. Luego intercala un tema secundario, vuelve otra vez a la introducción. Luego hace el fuerte de metales, pero siempre dentro de un carácter más lírico y menos militar, quizás, y luego remata con el trío, ¿no? Entonces, como que de alguna manera desdibuja un poco esos patrones y los adapta a su forma. Sí, bueno, por terminar, añadir solo, hablabais de experimentar en las marchas. Lope Farfán incluyó violín en La Esperanza de Triana, más que experimentar con eso, y La Estrella Sublime es de las primeras marchas que se conocen que incorpora tambores y cornetas. Por esa tradición militar que decía Arturo, en el ejército una banda a secas son los tambores y la música es la banda de instrumentos. Pues eso es lo que incorporó Farfán a la música, lo que es la banda, lo que en el ejército le decían la banda. Pero vaya, eso es experimentación y que usó hasta ocarinas, o sea, y coro, incluso. Y Campanillero lleva el coro, ¿no? Sí, sí. Pero vaya que las marchas que digamos que marcaron ya su vida, ¿no? Vino de eso, de ser un incomprendido, porque él en cierto modo también era alguien que intentó experimentar o que hacía una música porque no la entendía en su época. Y no me acuerdo qué marcha era que reflejaba eso. No sé si era El Calvario de un artista. El Calvario de un artista es, ¿no? Algo así. Sí. Pero bueno, si hemos aceptado todo eso de Farfán, pues lo moderno de ahora, si se experimenta, pues estemos abiertos también, si es bueno, claro, pues a estudiarlo y a ver, porque si es por ejemplo, hablaba de los tríos Javi, Reina de la Paz de Manuel Castillo de los años 50, no es una marcha al uso, no tiene un trío al uso tampoco, pero se recupera ahora y se acepta como una obra magnífica, una marcha increíble. Pues quizá toda esta experimentación de la que hablaba Molero, que se está haciendo ahora, y que hay experimentación muy buena, no estoy hablando de incluir instrumentos ni cambiar el formato de una marcha, la propia armonía simplemente, la propia armonía en el propio uso de valores rítmicos diferentes, que no sea el uso alrededor de la blanca como hacía Artola, pues bueno, si es bueno y aporta y enriquece, pues bueno, tendremos que estar
abiertos a eso también. También ahora hay un sustrato, lo que hablaba antes Anselmo también, que ahora se le presta atención a la música. Nosotros hemos vivido, yo en los años pues 80, 90, que es lo que yo, cuando yo empecé, la música era poco menos que un cero a la izquierda, con todo el respeto, ¿no? E incluso no había conexión con el trono, no se distinguía entre el paso a tambor y con música, ¿no? Que ya afortunadamente, felizmente, lo hablaba aquí con el amigo, con Salva, que ha habido una evolución rapidísima. La Semana Santa, que es algo que para evolucionar, ¿no? Hay que esperar muchos años, ¿no? Porque pues es como convergen, ¿no? Muchas fuerzas, ¿no? Uno tira para allá, otro tira para acá, aunque todos quieran ir hacia un mismo punto, que supongo que el ideal es la mayor calidad musical posible y además la mayor conjunción con el trono posible, ¿no? Y durante muchos años esa fue una asignatura pendiente en Málaga. Cuando un trono iba bien un tramo, luego lo acusaba, lo pagaba con tirones malos, entre comillas, ¿no? Desacompasados, con vaivenes de palios, etcétera, ¿no? Y es algo que felizmente ha tenido una evolución rapidísima. Tú ves vídeos del año, no hay que irse muy lejos, del año 2000, 2005, y ves vídeos de ahora y felizmente pues eso ya se acepta que hay un paso un poco más ligero para ir a tambor, para recortar metros, para economizar un poquito las fuerzas, y luego un paso propio para lucirse con la marcha, que curiosamente es una señal de identidad que ha venido dada de alguna manera a posteriori, ¿no? Somos Málaga, tenemos esta verdad a la hora de procesionar, esta visión inédita, ¿no? Que no se da prácticamente en otro lugar de España, aunque muchas veces nos quieran emparentar con la zona levantina, porque también van a varales exteriores y tal, ¿no? Pero bueno, era como una necesidad, como una disonancia ahí, una dicotomía música-trono que ha habido durante muchos años. Y curiosamente, buscando, hemos dado con una piedra de toque, con una seña de identidad a posteriori que debiera haber existido ya, pero se está experimentando en nuestros días. Yo lo veo clarísima, no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo estoy deseando que esa moda pase. ¿Perdón? Que estoy deseando que esa modita pase. Te digo por qué. Porque vamos a ver, un hombre de trono está para lo que está. El que quiera apuntarse a coros y danza, me parece a mí que tiene mucho sitio. Pero vamos, el tema de aliviar un trono para que luego llegue una curva y se luzca, me parece un desperdicio, porque tanto respeto merece lo que llevamos arriba. Digo llevamos, aunque yo ya estoy retirado y no me pide el cuerpo sacatrono, porque esta Semana Santa que hay ahora como que no me gusta. Digo la que había antes de la pandemia. La historia es la siguiente, vamos a ver. Hemos empezado a perder la compostura en el andar de los tronos para que cuando llega el momento cofrade, el trono coja el paso y luzca la marcha. Lo que con el tiempo tenemos que aprender es que tan importante es ir a tambor como lucir la música. Una música que merece el mismo respeto que, como digo, cuando lo que llevamos que está encima está pasando por un sitio que lo está viendo un público que no ha caído en la curva, que no ha caído en la calle donde la luz y la estrechez da el momento adecuado para tocar la marcha, y todo el mundo tiene derecho a disfrutar. Entonces, lo que hay que pedirle a estos inventores de la Semana Santa, no hablo de los músicos, hablo de los capataces y mayordomos que han hecho un curso de CCC, porque lo han hecho por correspondencia, porque es que, vamos, le haría falta que le dieran un carnet y le echo, ríete, pero es que estamos hablando de eso. Vamos a ver. Esos señores lo que tenían que aprender es que el mismo respeto, cada vez que suena la campana y un trono se levanta, tiene que andar igual, vaya a tambor o vaya con música. Que si cada señor que va ahí debajo lleva los kilos que le tocan, no hay por qué ir al trote cochinero, para cuando lleguemos a la curvita coger la compostura y lucir la marcha. Entonces yo ahí siento llevar un poquito la contraria, pero ya digo que eso no es labor del músico, y más el artista, el autor. El autor tiene que reflejar lo que su alma transmite. Y todos debemos de disfrutar de la música de ese autor.
desde el que va como componente en una banda de música, el director que la dirige, todos estamos al servicio de lo mismo, y el hombre de trono también. Lo que no es de recibo es que castiguemos a un hombre de trono en una marcha que merece ser disfrutada y después de castigarlo le hacemos andar a tambor y a correr. ¿Por qué? Si llevamos, y hemos estado hablando antes de ir a Blanca, la Blanca siempre es una Blanca, porque tenemos que llevar a Blanca unas veces a 80 y otras a 60. Si hacemos cuenta de cuántos kilos lleva cada caballero que va debajo de un trono, y resulta que hay tronos que caben a 8 kilos. 8 kilos, lo que quiere decir que hay un hombre que se está comiendo 60 y otros poquitos que no se están llevando nada. Y si ahora mismo estamos ensayando, pues a lo mejor, en vez de ensayar menos coreografía, lo que habría que ir aprendiendo es una tradición nuestra que se ha perdido, que es andar a tambor. Vemos que hay unos tronos que andan magníficamente bien con música y cuando llegamos a andar a tambor, el trono pierde el paso y hay que darle gasolina porque te llega el capataz que no sabe ni dónde tiene la cara a presionar al que toca el tambor para que acelere. Así que menos cuento y más aprender de los que realmente saben, que en Málaga, por lo menos de capataces, si enseño una mano me sobran 2 dedos, para decir los capataces que saben. Y el secreto del que sabe, lo voy a decir yo ahora mismo, es aprender algo nuevo cada día. Y hay mucho capataz que se sabe el librito que lleva de memoria, la crucetita que hace cada año se la sabe de memoria, pero no sabe gobernar un grupo de hombres que son trabajadores honrados que cuando se recoge un trono, a lo mejor a las 2 o 3 horas tienen que irse a trabajar. Unos trabajan sentados en una silla y otros tienen trabajo físico. Pero el respeto es a ese hombre que va ahí debajo, que no son mulas de carga, que ahora lo alivio un poquito y ahora me luzco en la marcha y ahora lo alivio un poquito, los caliento, los enfrío, les rompo los riñones y el día de mañana si te he visto no me acuerdo. Perdón si ha sido demasiado vehemente, pero cuento mi vida. Perdona, Javi. Arturo, tienes razón, pero por centrarnos en la música, ¿vale?, que es lo que estamos hablando, eso que dice es responsabilidad de los capataces, sin duda. Ahí no es ni responsabilidad de los músicos, ni de los compositores, mucho menos, ni de los... Yo he sufrido eso que dice en multitud de ocasiones de venir corriendo, mayordomo, por favor, la marcha más rápida. No. Mire usted, no. Yo no puedo, esta más lenta, esta más rápida, esta 80, como dice, esta 60, esta la marcha tiene... Es cierto que hay marchas que por su propio carácter compositivo ya es más alegre y da la sensación de más rápida de por sí, pero realmente no está tocada más rápida, es porque el compositor, con la utilización de elementos rítmicos, lo que sea, provoca ese efecto. Pero es verdad que no es responsabilidad de los capataces, lo que dice, de cuidar todos esos aspectos que cuenta. Pero no se le puede pedir a una banda de música o a un compositor esa responsabilidad de o componla para que suene o sea más lenta, no sé, o decirle a un director de banda, por favor, ahora tócamela mucho más lenta, o corre esta marcha más rápida porque el trono va con las patas arrastrando. No, yo llevo 6 meses trabajando de una forma y no se puede en la calle decirle a 80 músicos, esto ahora tiene que ser más rápido, escuchar la caja y nada. O sea que es responsabilidad, creo, única de capataces. Javi. Nada, no, yo sé lo que tú quieres decir, Arturo, pero disiento amistosamente, ¿eh? Me alegro, el mundo es eso. Yo también, bueno, desde el año 94 soy hombre de trono ininterrumpidamente y sé lo que... Soy un tangana, ¿no? Ya te lo diré. Ya te lo diré cuando salgamos. Este año no te lo voy a decir, este año sí. No, que durante muchos años el tempo del tambor ha sido el mismo que de la música, que por supuesto el de la música hay que respetarlo, pero bueno, el del tambor yo creo que debe ser algo funcional de según lo que necesite el trono, según lo cansado que vaya, ¿eh? Y durante muchos años era el mismo tempo. Entonces yo lo he vivido dentro del trono, que el trono se apresuraba porque no era capaz, a lo mejor recién salido fresco sí, pero como en Málaga pues no, evidentemente no se puede hacer relevo, somos los mismos los que salimos que los que entramos, ¿no?
Entonces el trono llega un momento que no podía coger el paso porque el tempo del tambor era lento ya cuando llevas con el trono 5 o 6 horas en lo alto. Entonces, por eso yo abogo por eso, en vez de estar luchando contra esa dicotomía, yo lo veo como una evolución. ¿A cuánto pones la negra tú? El tempo de la música y No, pero dime, el tambor, ¿a cuánto ponemos la negra? ¿A 60? Si lo piden, yo no lo sé, se estudia, pero evidentemente, o quizás de lluvia, ¿no? Alfonso, Hombre, tú lo eso a mí me da podéis susto. hablar un poco de A esto, ver, y tú también la Trinidad, que también yo sé yo, lo por que ejemplo, lo hablando conocéis. en el terreno de las bandas de música, creo que el golpe de tambor con respecto al tempo de la marcha y después sin marcha no varía tanto. Es detrás, cuando una banda de música toca detrás de una virgen. Pero en las bandas con el tambores, y por ejemplo en nuestro caso sí que lo tenemos siempre establecido con las hermandades, y creo que el resto de compañeros les pasa lo mismo, las propias exigencias de la marcha. Hay ciertas marchas de corneta y tambores donde tienes bastante música, bastante floritura, que no las puedes tocar al mismo tiempo al que anda el trono cuando va sin música. Entonces, cuando está la marcha, lo toca más o menos a 75 la negra, que es lo que suele tocar una marcha de corneta y tambores, y después el tempo sí aumenta cuando no lleva... Cuando no hay música, ¿no? Cuando es solo tambor. En el caso de cuando hemos estado tocando detrás de un paso, por ejemplo, que salimos allí en Sevilla, en Pedrera, en el pueblo este de Pedrera, porque en el otro lado todavía no hemos salido. Está la cosa chunga todavía. Pues sí es verdad que hemos tenido que adaptar mucho el toque de tambor cuando no hay música, porque íbamos demasiado rápido. Estamos acostumbrados aquí en Málaga, ¿no? Que se aumenta ese toque de tambor. Entonces, en ese caso sí se adaptaba más a un granadero más reposado. Pero sí es verdad que eso es una cosa que sí está preestablecida. Noto más diferencia en el sector de corneta, tambores y de agrupación musical que en el de banda de música. Ahora es verdad que en las bandas de música hay casos, ¿no? Hay cosas dentro de la procesión que a muchos se le va el melón, ¿no? Que en ese sentido estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, que muchas veces que hay cosas que se van de la razón, ¿no? Pero bueno. Que intervenga también Fernando, que como la toca en el extremo de la mesa, parece que no lo dejamos hablar. Nada, yo sí deciros que con respecto a los cambios de ritmo, la banda del Real Cuerpo de Bomberos, cuando va a marcha, la velocidad que tiene no es la marcha que tiene cuando está tocando una interpretación con las cornetas. Eso históricamente en Bomberos ha sido así. Estéticamente a mí tampoco me gustan esos cambios de ritmos tan atroces que puede haber desde la interpretación de una marcha a ir solo a tambor, ¿vale? Muchas veces muy exagerados en los cambios, sobre todo cuando van detrás de un trono de palio, ¿vale? Yo quería entrar también con otro tema, porque sí es verdad que Artola sí sentó la cátedra y creo que fue el más sólido modelo de la marcha procesional de Málaga. Pero tenemos otro músico muy importante en el siglo XX que nos incumbe por aquí, por esta parte, se llama don Alberto Escame, que también sentó cátedra y creo que es el más sólido modelo de la marcha procesional de cornetas y tambores. Desgraciadamente nos llegan pocas partituras de todo lo que él escribió durante el principio del siglo XX, las diferentes épocas que estuvo por aquí y que también se ha dejado de interpretar. Aquí solo hay una banda de corneta y tambor en Málaga, no hay más. Solo hay una, que es la del Real Cuerpo de Bomberos. Los demás ya son agrupaciones musicales, ya aparte de la corneta y tambor, terminarán por ser bandas de música. Las bandas de música han incorporado el tambor y la corneta, y las bandas de corneta y tambor están tocando ya el resto de los instrumentos hasta terminar a ser bandas de música. Intentando buscar otras armonías, otros fondos, esa profundidad de sonido con las tubas, en fin, cambiándolo todo. Pero sí tenemos un patrimonio riquísimo y muy importante de nuestra historia, que es los músicos que hicieron de Málaga la cuna de la corneta y el tambor. Y ahí tenemos sobre todo a Alberto Escame, tenemos a Bernardo Poyuelo, tenemos a Pascual Zoco Ramos. Desgraciadamente, como he dicho antes, yo cuando empecé con mi trabajo en el año 84 y me tenía que ir a Sevilla, las partituras las compraba a 100 pesetas en Sevilla.
y las partituras no estaban en Málaga. La gente de Bomberos se sorprendía porque aquí estábamos tocando marchas como Virgen de la Paz, La Dolorosa, Jesús el Rico, Mayor Dolor. En Sevilla había una marcha que decían el Cristo Viejo, que resulta que era el Cristo de la Buena Muerte de Málaga, la Soledad de San Pablo de Pascual Sueco. En fin, una infinidad de partituras y marchas que conseguimos traer e interpretar la banda de Fusionada, que también, como el resto de las bandas de corneta y tambores, pues también son de las que han preferido no seguir con la línea clásica y tradicional, recuperando, y vuelvo a repetir, que la producción de estos músicos puede ser muy importante, que tenemos que haber investigado mucho más dónde están todas esas partituras. Ahí, yo estaba esperando a que sacaras el tema porque me parece muy interesante el tema este de la música de Escame, ¿no? de su producción musical y dónde están las partituras, porque a día de hoy, independientemente de la plantilla instrumental, que ahora mismo nos movamos con las bandas de cornetas, sí hay una cosa que a mí me mata mucho, y es, haciendo una comparativa con Artola, desde que compuso su música, no se ha movido nada de esas partituras. Y con Escame ocurre algo que o sea, se toca actualmente su música muy desvirtuada, porque en las transcripciones de esas partituras, que puede que existan, yo la verdad que en estos años que llevo dirigiendo la banda, o los años que llevo siguiendo las bandas con el tambores también, porque yo me he movido en los dos terrenos, he visto pocas partituras, y cuando he querido instrumentar para ser fiel al compositor, me la he visto negra, porque es que no hay absolutamente nada. Y entonces yo creo que estamos en un punto, y yo esto lo lanzo aquí hoy, y ya que tenemos una agrupación de bandas, de que creo que deberíamos de empezar a crear algo unificado dentro de lo que él escribió en un primer momento. O sea, dejarnos ya de utilizar el repertorio clásico como cada banda tiene que tener una versión diferente de esas marchas, cuando el compositor escribe la partitura claramente, los matices, las articulaciones, qué estructura debe de tener, y creo que se tocan infinidades. Porque cada banda, no entiendo, cada banda la rearmoniza o le da las cambia, sí. Entiendo. Claro, es que tú mira, es que, cada banda le coge la partitura y claro, tú le tienes, pone a su a ver, antojo. tú sobre, es que hay dos conceptos que encima dentro del mundo de las cornetas y tambores están muy equivocados. Una cosa es rearmonizar y otra cosa es reinstrumentar. Rearmonizar es cambiar la armonización. Entonces, y reinstrumentar es distribuir esas melodías, y te dan 4 voces, que es lo que escribía Escame. Tú vislumbras qué armonías tiene, que normalmente siempre se movía entre el primero, quinto grado, y el sexto, que lo utilizaba como su dominante, porque era lo que daba la corneta. Entonces, si tú sobre eso que tienes ahí, las articulaciones, lo reinstrumentas, dejando esa esencia, estás, en cierto modo, aunque no sea una banda de cornetas y tambores, estás respetando al compositor, a la idea primigenia. Pero, a ver, lo reinstrumentas porque según la plantilla que tiene cada banda, a lo mejor tengo menos de esto, de lo otro. Claro, porque tú actualmente no puedes hacer como en una orquesta en el que dice, bueno, voy a tocar una pieza barroca y nada más que necesito 2 oboes y 2 timbales. Y el resto de la banda me la dejo en la casa, ¿no? Aquí ahora mismo, si tú aumentas la plantilla instrumental, que eso es otra historia, ¿no? Y lo adaptas dentro de esa plantilla instrumental, y lo suyo es intentar que sea lo más fiel a esa idea de 4 voces de orquestar. Igual que si coges una pieza de piano y la orquestas, ¿no? Pues no vas a ponerte a hacer algo creativo. Que eso es lo que ocurre en este... No sé si me daréis la razón, pero ¿qué pasa? Te digo, eso, nosotros, Fusionada... Se ha hecho muchos cambios creativos dentro de esa Fusionada, en el 15 aniversario de la banda, creo que fue, se tocó la marcha Cristo de la Sangre y Consolación y Lágrimas, tal y cual el compositor montó esa partitura, con 12 cornetas. 12 cornetas. Yo estaba allí, tú estabas en el patio de butacas, espérate que yo lo explique. Os voy a decir que lo hice yo perpetré el crimen. Mirad, os voy a contar una historia, otra vez. No hay una banda de cornetas, ni una en España que toque la corneta. Empezamos por ahí.
Hablamos de un clarinete. ¿Cuántos profesores de clarinete hay que saben cómo suena un clarinete y cómo hay que tocar un clarinete? Hablamos de un bajo, lo mismo. Pues la corneta no. Es un instrumento popular, es un instrumento que cada uno lo toca como Dios le va a entender. Tenemos ciertos estilos interpretativos que calan más que otros, la mayoría están en tierras bañadas por el río Guadalquivir, y resulta que aquí donde tenemos la cuna, estamos ahora mismo más mirando para allá que para acá. Aquí había un toque muy bonito, que era el de la banda de los bomberos, pero ¿se toca ya la corneta como la tocaban los bomberos antiguos? No. ¿Por qué se metió el vibrato? Por una moda. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros miramos un papel de escame, lo vemos con el filtro del condicionamiento nuestro. No leemos el papel cómo suena una corneta, cómo articula las notas una corneta, el fraseo, hasta que tú has podido, como digo yo, exorcizar. Porque se lleva muchos años luchando para que una banda de corneta articule una frase. Y no hay manera, no hay manera. Ahora parece que un poquito están entrando por el aro. Ahí sobre todo ha sido la figura del director como Sí, se fijan más en la plantilla ahora es más grande, entonces por ahí se puede, pero que han sido muchos años de lucha hasta que ahora se está empezando a ver un poquito de resultado porque ya hay un director profesional que tiene una carrera, que tiene unos estudios y que parece que la gente entra al trapo de lo que le dice, porque cuando mueve el palito, ¡ay, es que es un director! Cuanto antes estuvimos otros en esa misma tesitura, a lo mejor con más cariño que conocimiento, pero intentando exactamente lo mismo. Cuando vosotros miréis un papel original de escame, se ve una claridad, se ve algo que no vais a escuchar a ninguna banda, ninguna, por muchos fajines morados que se pongan, por mucho que se vistan de primera comunión cuando salen con su cofradía, es la realidad. No vais a escuchar ninguna banda, por muy bien que toque el papel tal como viene, ninguna. Luego podemos hablar de reinstrumentaciones, de rearmonizaciones, de lo que vosotros queráis, pero no se toca la corneta. Arturo, yo quería decir eso antes, que yo salvando la distancia con bandas de corneta y tambores, no me quiero mojar mucho en el terreno, pero sí sé que la obra de escame es a 4 voces y por un tipo de corneta determinado. Sí. ¿Es posible eso, te explico estar rearmonizado a una banda actual de las que vemos ahora en la calle y que no se pierda la esencia y la identidad de lo que era? Es que yo creo es como si una composición de cuarteto de viento, quinteto de viento, queremos llevarlo a una banda de música. No sé, se podrá, pero... Continúo lo que me dice, sí, si queréis. Vamos a ver, es que resulta que estamos hablando de que escame, en el concepto de clásico, es clásico no porque su marcha tenga mucho tiempo, sino porque es una manifestación de un espíritu cultural de una época. Por eso todas las bandas, en todos los estilos interpretativos, lo tocan. Lo tocan porque es afín a todo el mundo lo puede llevar a su terreno, le puede meter la instrumentación que quiera, y yo creo, humildemente, que los únicos obligados a mantener el legado tal como es, son las personas para las que escame escribió sus marchas, son los bomberos. Que luego hay otras bandas que se llamen de cornetas puras, bueno, pues cada uno que se llame como quiera. El resto de bandas que están cambiando las instrumentaciones, pues cada uno que haga lo que le salga a entender. El mandato de Málaga y la obligación de Málaga es que los bomberos no pierdan sus raíces y ayudar a los bomberos a que los bomberos no pierdan las raíces. El resto lo que quiera hacer, que haga lo que quiera. Sí, de hecho, a mí me gusta escuchar música de bandas cornetas y tambores. Yo no concibo una Semana Santa sin ir a escuchar a los bomberos, porque desde pequeñito lo que mi padre me llevaba era eso a ver, y al Cabo Villegas, que venía con Cruz Roja, creo que era, ¿no? Y yo hoy en día diferencio todavía en la calle si escucho a La Esperanza o escucho a bomberos, estilo lo que es un estilo de tocar la corneta de música y otro. Y cada uno pues que elija y demás, pero esa identidad con la que yo empecé la charla, que él ha dicho ahora que se ha perdido, igual que pasó con Artola, que ahora el último año parece que vuelve. Pero Artola está desaparecido años, se tocaba el himno de la esperanza, Virgen de Gracia quizás, el himno de los dolores, y deja de contar. Por final nos pasa en Málaga como con muchas otras cosas, que no tenemos identidad,
propias. Traemos de fuera mucho, pero yo creo que todo lo de fuera es bueno, enriquece, bien, pero no perdamos de vista lo nuestro, lo que ha creado un pozo, lo que ha creado raíces y lo que ha creado todo lo nuevo que hay. Y esa identidad, pues Málaga, como siempre, pues se ve. Yo lamento ya interrumpir, pero es que se nos acaba el tiempo. La verdad que se nos ha pasado volando estas 2 horas y se han quedado muchos temas en el tintero. Yo creo que hemos hecho una perspectiva, una panorámica de distintos puntos de vista y vamos, hemos aprendido todo un montón de todos vosotros y seguro que esto da pie para, ¿no? Yo creo que se puede repetir esta iniciativa y prácticamente continuar donde lo hemos dejado, porque ya digo que se han quedado muchos temas en el tintero. Voy a dar paso al presidente de la Federación de Bandas, don José Vela, para que cierre el acto. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la excelentísima Diputación de Málaga y a su presidente, don Francisco Salado, por la cesión de este espacio para poder celebrar este acto, ¿no? Acabamos de escuchar a aquellos que de una forma u otra representan en buena manera el sentir de todo lo que rodea a la música profesional malagueña, ¿no? Hemos sido testigos de sus opiniones, de cómo ellos vieron la música profesional, cómo han visto su evolución y en qué situación se encuentra hoy día, ¿no? También es un pequeño análisis de aquellas formaciones que nos acontecieron o aquellas formaciones que hoy día representan un poco la parte moderna de nuestra música profesional, y por ello doy las gracias a todos y cada uno de los ponentes, en nombre de la agrupación de bandas, el mío propio también, ¿no? A ti, Anselmo, por colaborar con nosotros, como lo ha hecho, y contar un poco, ser breve, de que para la agrupación de bandas ha sido un pequeño reto esto, ¿no? Lo hemos montado en tiempo récord, que sabemos toda la situación por la que atravesamos, por el tema de la pandemia, que nos limita a todos, los aforos, nos limita en poder reunirnos, en los temas laborales, familiares, y así un poco, siendo sencillo el acto y humilde, os puedo decir que no ha costado montarlo, ¿eh? La agrupación de banda tenía varios objetivos cuando se creó, y el principal objetivo que tenía, que siempre hemos tenido presente, es que la música profesional, las bandas malagueñas, tenían que visibilizarse, ¿no? Hemos dicho en muchas ocasiones que las bandas, cientos de bandas o cientos de músicos, estamos ensayando a diario y ensayando como a oscuras, ¿no? Porque es como que no se nos ve, ¿no? Y este año se ha hecho mucho más patente desde el momento en que ha dejado de haber procesiones, ha dejado de haber actos religiosos, las bandas, pues se nos cuesta más visibilizarlas, ¿no? La agrupación de bandas, fruto de lo que estamos comentando, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para unos temas de subvenciones, que probablemente lo que hagamos será actividades relacionadas que sean diferentes a lo que sean los actos religiosos, ¿no? La agrupación de bandas también es promotora, va a ser promotora de un Consejo Andaluz de bandas de música profesional, donde ya se integran Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga, y hay posibles contactos para que en Cádiz también haga algo parecido, ¿no? En definitiva, el acto que hemos hecho hoy aquí en la agrupación de bandas, con la colaboración de vosotros y vuestra presencia, para nosotros ha sido un gran orgullo, ha sido, como dijéramos, el primer paso de un camino que queremos que sea largo y que sea, en definitiva, muy positivo para todas las formaciones y para la música profesional malagueña en general, ¿no? Yo quisiera, para despedirme, como presidente de la agrupación de bandas, quisiera recordar y poner en figura un valor, ¿no? Aquí hablamos de compositores, hablamos de formaciones, hablamos de... En fin, yo quiero recordar, hacer un poco, recordar la figura de los presidentes y de los directores de las bandas. Que los presidentes y directores de las bandas y las formaciones malagueñas hacen una labor callada, hacen una labor que muchas veces no luce, porque quien se luce después son los músicos o pueden ser los propios directores musicales,
Y quisiera resaltar la labor de los presidentes y directores, que muchas veces a costa de temas familiares, sentimentales o laborales, ponen todo su empeño para que las bandas de las formaciones de Málaga estén en la calle durante los 365 días al año, o ponen su empeño para que este humilde y sencillo acto esté aquí. Yo creo que los directores y los presidentes de las bandas, en general, trabajan para Málaga, sinceramente, y son conscientes de que son herederos de un patrimonio que ya nos llega, como aquí hoy hemos hablado, ¿no? No solo musical y sonoro, sino además tienen la responsabilidad de mantener todo este tipo de formaciones para que, en definitiva, no dejar atrás nuestra historia, reivindicando al mismo tiempo un futuro. Yo no me voy a alargar más y quisiera daros las gracias a todos por haber asistido a este acto y espero que nos veamos en las calles esta Semana Santa con lo poco o lo mucho que podamos hacer. Muchísimas gracias por venir.